Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. No me abandones, Señor, Dios mío. No te alejes de mí. Ven deprisa a socorrerme. Señor mío, mi Salvador. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio, como instrumentos de la santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia de Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 123. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello.
un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque nos permitió que no nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó, como un pájaro, de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Canta aleluya al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide la atención para tener siempre una respuesta, hermanos, al mal, cuando quiera sorprendernos. Amén. Le saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordemos, hermanos, que estamos leyendo esta carta a los romanos, que es tan importante en el tema de la vida nueva en Jesucristo. Una vida que no puede ser la del primer Adán, decíamos ayer, sino el nuevo Adán, que es Jesucristo. Y para que nosotros tengamos esa conciencia y no nos durmamos en el pecado que nos adormece, ciertamente decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, precisamente de esta vigilancia, de este cuidado sobre nosotros mismos nos habla Pablo. Pablo en la carta a los romanos por momentos expone, explica lo que ha sido la salvación y después saca conclusiones. Si Cristo nos ha salvado por la gracia de Dios, también nosotros pongamos atención a cómo vivimos. Por eso dice: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir las malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumento de maldad. Conocí una persona que hablaba de esto, decía que en su vida había ceder es dejar lugar, asentir, quedar bien con el pecado, y la conciencia le decía en el fondo: no, esto no está bien. Pero muchas veces una mala educación, la falta de la fe, ni la palabra ni los sacramentos, entonces nos van llevando a caer como en un adormecimiento, ¿no? Y entregarnos al pecado como que fuera una cosa buena, cuando más bien es nuestra perdición. Por eso dice: el pecado ya no volverá a dominaros a ustedes, porque ya no están bajo la ley. Cuidado con lo que dice Pablo, ¿no? Porque no se refiere a la ley judía. Siempre hay leyes, tenemos los mandamientos todavía, que son asumidos por la iglesia. Entonces, cuidado con el error protestante, ¿no? Que decía Lutero: peca fuerte, pero cree más fuerte. No, si tú crees, has de cambiar de vida y no seguir pecando. Por eso Jesús continúa hoy esta enseñanza acerca de vigilar sobre nuestra vida. Una vigilancia no para mañana o pasado, sino hoy. Si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que le abriera un hoyo en la pared. Las casas de los judíos eran como de barro, por ejemplo, ¿no? Hasta el techo una especie como de barro con algún material de hierbas, muy fácil abrir un hoyo. Si estuviéramos vigilando dónde entra el mal en nuestra vida, estaríamos atentos, pero a veces ya se entró este mal por lo que ves, por lo que oyes, por lo que hablas, por las amistades también, por el medio ambiente. Por eso dice, le pregunta a Pedro: ¿y nosotros también somos aquellos que podemos caer desprevenidos? Y le dice: sí, ciertamente, los servidores. Y en este caso ya no es el Papa, los obispos, los sacerdotes. El padre de familia es alguien que debe estar atento a que en su vida, en su hogar, no entre el mal. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos: ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿tenemos ciertamente atención a que no cedamos a la tentación y hagamos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra palabra, algo dedicado al mal, al pecado?
porque puede ser que nos descuidamos y decimos esto no es malo y ya después es difícil. En segundo lugar, ciertamente, Dios nos ayuda con su gracia, pero somos fieles vigilando. Vigilar no es controlar con una cámara, es tener cuidado de hablar con el Señor sobre nosotros, de hablar a la familia, de ver que el mal no se vaya entrando hoy a través de los medios sociales, de las redes sociales, de las películas, se entra la pornografía, se entra la deshumanización y la gente va pensando que la vida es así. No, la vida te está agarrando dormido. Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy decimos al Señor Jesús, oh Cristo, continúas proponiéndonos la vigilancia, la atención. Y es justo, Señor, que nosotros también, creyendo en ti, colaboremos con tu gracia, poniendo la atención que debemos a aquello que nos ha sido dado. Gracias, Señor Jesús, por cuidar por nosotros. Danos este Espíritu Santo tuyo para que no llegamos ni en el engaño, ni en el autoengaño de decir que todo está bien cuando ya la enfermedad está muy avanzada en nosotros, esa enfermedad que es el pecado, que puede llevarnos a la muerte espiritual. Amén. Ahora es el momento de la contemplación, es el momento de colocarse en la presencia del Señor. Hoy en la contemplación, el Salmo 123 dice, el Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Y el Salmo como que reflexiona todas las veces en que Dios salvó a Israel. Si el Señor no hubiera estado con nosotros, hubiéramos muerto. La vida espiritual, Papa Francisco lo ha dicho, es también una lucha. Es también una atención. Es una cierta tensión. Oye uno ruidos por la noche, pues será un gato en el tapanco, uno que está sobre la lámina. No, de repente es el enemigo, me refiero, no un ladrón simplemente material. Es algo que hay que tener cuidado, porque así es. El mal es como un león que no duerme, busca a quien devorar. Entremos en la contemplación. Pensemos en esta palabra que es tan importante, ¿no? Dios te ayuda si te estás durmiendo para que tú ayudes a los demás. Y decimos, el Señor es nuestra ayuda. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor nos proponemos, hermanos, dos objetivos, dos metas, ¿no? No volver a ser esclavo del pecado. A veces se va formando, como digo, una enfermedad que va avanzando, ya cuando el cáncer ya va por todo el cuerpo. Entonces nosotros decimos,
Pues qué tremendo, esto se volvió incontrolable. Hubo un momento en que pudiste haberlo controlado. Vigilar siempre dónde está atacando el mal, la mentira, la vanidad, el orgullo en nuestra vida. En segundo lugar, pues sí, también nosotros vigilar, y recordemos que hay quienes tienen responsabilidad especial. Él habla del padre de familia, habla a Pedro y le dice: si el administrador está atento, entonces todos tenemos una responsabilidad no solo sobre nosotros mismos, sino sobre los demás. Hay que ser como un despertador. El despertador suena y el otro ya despierta, y a veces hay quien está muy dormido y no decimos nada. Nos quedamos callados. Eso es un pecado de omisión. Preparémonos siempre espiritualmente a la vigilia con la ayuda del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.